Y damos entonces inicio a nuestro programa con nuestro primer espacio de la mañana. Ya les comentaba que por segunda vez consecutiva vamos a tener la posibilidad de hablar con bomberos, conocer la labor tan importante que realizan y hoy día directamente hablar de las emergencias por fugas de gas. Queremos conocer hoy día todos los detalles de esta emergencia que muchas veces ocurre en los hogares. Es por eso que está con nosotros Felipe Meneses, quien es comandante de la segunda compañía, ¿cierto?, de Cuerpo de Bomberos Concepción. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, es un muy buenos placer días. que puedas estar hoy día tomándote el tiempo para poder conversar con nosotros. No, encantado de representar al Cuerpo Bombero Concepción y aceptar la invitación de usted y con el alcance que tiene el programa poder entregar recomendaciones de seguridad a la comunidad. La semana pasada hablamos de algunos accidentes que pueden ocasionarse en nuestros hogares, sobre todo en invierno, con las estufas y bueno, con otros artefactos, pero hoy día quisimos centrarnos directamente en lo que son las fugas de gas. ¿Cómo poder definir lo que es una fuga de gas? En definitiva, una liberación no controlada de algún agente gaseoso, y ahí va a depender de las características de peligrosidad que tenga ese gas y cómo se clasifican. Tenemos gases de tipo inflamable, que son los más comunes, de uso domiciliario, pero también hay uso de gases industriales, por ejemplo en talleres mecánicos, en algunos laboratorios, en donde esos gases podrían tener otras características, por ejemplo, ser gases tóxicos, ser gases comprimidos, en algunos casos tener características de corrosividad. Y en definitiva todo se engloba dentro del concepto de sustancias peligrosas. Y nosotros como Cuerpo Bombero estamos preparados para poder atender distintos tipos de emergencias, digamos. Eso sería súper bueno que podamos ir destacando cuáles son las principales emergencias que justamente se dan en esta materia y en este ámbito, sobre todo en esta época del año, Felipe. Mira, solo los últimos 2 meses, considerando lo que va corrido junio, nosotros hemos atendido en Concepción solamente 65 emergencias por fugas de gas combustible o inflamable, digamos. Ahí estamos hablando principalmente de los que son proveídos a través de balones de gas, que es el gas licuado petróleo, que puede ser propano o butano, que están distribuidos por compañías que son históricas, digamos, como Lipigas, Abastible, etcétera. Y por otro lado, el gas metano, que es distribuido a través de cañerías en Concepción y algunas otras comunas del Gran Concepción a través de la empresa Gasur, digamos. Esas son las emergencias más comunes. Pero independiente que hablamos como un concepto general de gas inflamable, dependiendo de qué empresa es la que la provee, el gas tiene distintos comportamientos cuando se libera o cuando fuga. Y esos son temas importantes que a nosotros nos interesa abordar, porque la forma de enfrentar la emergencia va a depender si, por ejemplo, tú tienes Gasur en tu casa o edificio, o si es que tienes, por ejemplo, Lipigas o Abastible u otra compañía. ¿Podríamos hablar entonces justamente de la diferencia de los comportamientos del gas en las distintas, digamos, como tú dices tú, aristas, si es que tenemos uno u otro gas? Sí, de todas maneras. En términos simples, tiene que ver con cómo se comporta el gas cuando se libera respecto al aire. El aire es el gas más común, por lo tanto se le da un valor, digamos, arbitrario de 1, y todos los otros gases que se liberan en el ambiente se miden respecto a este gas patrón, digamos, que es el aire. Los gases que son más pesados, por ejemplo, el gas licuado petróleo, el que viene en balón de gas o está instalado en un superbalón o en una gran bombona enterrada, es casi 3 veces más pesado que el aire. Por lo tanto, cuando fuga, tiende a bajar, a buscar los subterráneos. Si en un edificio va a bajar a los pisos inferiores, es reconocido como un gas rastrero. Es mucho más difícil de ventilar, por lo tanto, en algunos casos nosotros tenemos que hacer algunas maniobras adicionales para apoyar la ventilación de ese gas hacia el exterior. Por otra parte, el gas metano, que es el que provee en nuestra ciudad o en varias comunas del Gran Concepción, Gasur, es un gas que es más liviano que el aire. Por lo tanto, al liberarse en el ambiente, tiende a subir. Por lo tanto, si tú tienes una fuga de gas en un primer piso de un edificio, la prioridad de evacuación van a ser los pisos superiores, porque ese gas se va a ir moviendo de forma ascendente. Es más fácil de ventilar, pero tiene una capacidad de moverse y de abolsonarse en distintos puntos de la estructura mucho más rápida que el gas licuado petróleo, que era el que estábamos hablando anteriormente. Felipe, ¿cómo podemos de manera simple y rápida darnos cuenta que estamos frente a una fuga de gas? Aparte, por ejemplo, del olor, obviamente que es muy potente, pero ¿cómo podemos darnos cuenta a tiempo que estamos frente a este problema en nuestro hogar? Mira, cuando uno quiere abordar emergencias, tiene que entender que la emergencia no solo se enfrenta en la etapa de respuesta, que es cuando está ocurriendo. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer previamente desde el punto de vista preventivo, de mitigación. Y ahí el tema de los mantenimientos preventivos de los sistemas a gas es clave. Es común que en Chile nosotros tendemos a creer que los equipos y las instalaciones son eternas, digamos, y no le hacemos mantenimiento. Hay
si tú entras, por ejemplo, a la página de la SEC, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, todas las personas van a poder encontrar un listado oficial de los instaladores y mantenedores que están acreditados y que son a quienes tienen que contactar. ¿Eso es utilizado realmente por la gente o quizás ni siquiera saben sobre ese sistema de mantenimiento que debemos tener para poder prevenir? Mira, por lo menos a nivel de comunidades, de comités de administración, cuando son condominios o edificios, es un tema que lo tienen bastante, digamos, a la mano vigente porque tiene que ver con los sellos de certificación de los edificios. Okay. A nivel domiciliario no manejamos nosotros estadísticas, pero por simples conversaciones con gente cercana uno se da cuenta que el tema del mantenimiento no está tan claro, ni tampoco el cómo acceder a mantenedores oficiales, digamos. En la página de la SEC, por región y por comuna, están un listado completo con nombres, con emails, para que tú puedas contactar a técnicos especializados. Ahora, la principal forma de detección de una fuga de gas es el olor. Estos gases de forma natural no tienen ese olor. Lo que se hace es agregarle un aditivo químico, que es generalmente etilmercaptano o metilmercaptano, que está pensado para que tú puedas detectar olfatoriamente la fuga. Okay. Por lo tanto, cuando tú sientes ese olor, es una señal inequívoca de que tienes una presencia de gas en el ambiente, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ahí lo primero que procede es hacer el corte de la válvula para poder segregar el flujo de gas. Okay. ¿Hay otras maneras? Sí. Nosotros siempre recomendamos nunca buscar el origen de una fuga de gas con una llama abierta, porque eso podría implicar directamente una explosión o una inflamación del gas. Lo que se hace ahí es preparar una lavaza, simplemente por ejemplo, con un lavaloza, con agua, con un detergente, y aplicarlo en ciertas zonas de las cañerías que están a la vista, ¿no es cierto?, o del artefacto, por ejemplo, la cocina, y donde salgan burbujas es donde va a estar el flujo de gas concentrado. Okay. O sea, ¿se puede hacer eso en casa? Eso se podría hacer. Como medida de saber desde qué lugar esto se está ocurriendo, digamos. De manera de poder identificar el origen, digamos, el punto en donde se identifica. Okay. Ahora nosotros, obviamente, como bomberos, utilizamos equipamientos, analizadores de gases, detectores de gases, que nos permiten con mayor certeza poder encontrar y caracterizar esa atmósfera para poder tomar decisiones, digamos. Ok. Muchas veces estamos en plena emergencia y nos gustaría saber cuál es la forma correcta de actuar. A ver, lo primero es que tiene que haber un plan de autoprotección, un plan de emergencia, ya sea a nivel de condominio, de edificio, incluso a nivel de una vivienda unifamiliar. En la página de la ONEMI, en onemi.cl, existe un plan para las viviendas, digamos, para las familias, que es una guía paso a paso para que los jefes de hogar, las madres, los padres, ¿no es cierto?, o quienes estén a cargo de una casa, puedan desarrollar el plan de acción para poder enfrentar una emergencia. No solo de fuga de gas, sino que terremoto, incendio, etc. En el caso de la fuga de gas, la clave es no generar una fuente de calor o activar una fuente de ignición que podría producir que el gas que está liberado se inflame o explote. Yeah. Y para eso lo que se recomienda es no operar ningún artefacto eléctrico. Si la luz está encendida, se mantiene encendida. Si la luz está apagada, se mantiene apagada, ¿no es cierto? Las llamadas telefónicas a los servicios de emergencia, hacerlos desde el exterior de la estructura, porque el gas que se concentra dentro de la casa o dentro del departamento, como el volumen de aire es menor, es más fácil que alcance sus rangos de inflamabilidad. Distinto cuando está diseminado en el ambiente, al aire libre, porque ahí la tasa de dilución es más alta, por lo tanto cuesta más que se conforme una atmósfera explosiva. ¿Ya? Dentro de la vivienda esas condiciones cambian. Entonces, no operar artefactos eléctricos, no encender, ¿no es cierto?, elementos con portadores de llama, encendedores, fósforos, los quemadores de la cocina, y hacer una evacuación preventiva inmediata al exterior de las instalaciones. ¿Ya? Si te enfrentas a gas licuado de petróleo, al gas de balón, ese gas se va a ir abajo, por lo tanto la evacuación debería ser de pie, porque en caso que ese gas se inflame, se va a inflamar justamente a nivel de tus extremidades inferiores. Si tienes gas metano, lo ideal es que la evacuación sea un poco más agachado, porque ese gas va a estar distribuido en la parte más alta de la estructura. Entonces, si hay un flamazo, ¿no es cierto?, la idea es proteger tus vías respiratorias, la cara, etc. ¿Ya? En términos generales es eso, o sea, pero hay que tener conciencia de que no hay que operar elementos eléctricos, ¿no es cierto?, en el interior de la vivienda, y avisar inmediatamente a bomberos, al teléfono 132, y también a la compañía de gas, que esos deberían ser números que tienen que estar ahí, claro, tenerlos, ¿no es cierto?, disponibles. Claro, muy a la vista. Ahora, ¿cuál es el rol que cumple Bomberos de Chile justamente en ese momento en que nosotros llamamos? ¿Cuáles son los procedimientos que se realizan con respecto a estas fugas? El rol de bombero es protección de la comunidad.
Nosotros no estamos encargados de hacer un control técnico de la fuga desde el punto de vista del suministro a clientes. Para eso nosotros realizamos coordinaciones con las empresas de gases, nuestra central de radiocomunicaciones o a través de la ONEMI los contactamos para que ellos asistan al lugar y luego den todo el soporte técnico. Nuestro foco son las personas, por lo tanto, para poder asegurar la integridad física de esas personas, tenemos que hacer un control rápido de la fuga. A veces ese control es tan simple como realizar un corte de válvula principal, un corte de válvula en un balón de gas y luego hacer mediciones ambientales para asegurar que la atmósfera sigue siendo segura. No solamente evaluamos nosotros la presencia del gas y sus concentraciones, sino que también otros tipos de componentes, por ejemplo, la concentración de oxígeno. En algunos casos, cuando el gas es muy masiva a la fuga, es capaz de desplazar oxígeno y además del riesgo de inflamabilidad se configura el riesgo de asfixia. Por lo tanto, nosotros tenemos que asegurarnos que esos parámetros estén, digamos, estabilizados para poder dar la situación como controlada. Asesoramos en materia de evacuación. En muchos casos, cuando son en edificios, tenemos que hacer evacuaciones masivas. Por lo tanto, bomberos se despliega dentro de la estructura para poder asistir en el proceso de salida de la estructura a personas que lo requieran, principalmente personas de la tercera edad, personas con problemas de movilidad, con necesidades especiales, niños o niñas cuando estos sean colegios o jardines infantiles, que ocurre también, digamos. Ese es el rol general de bomberos, además del control de la fuga. En algunos casos el control no es tan pulcro, si es que nosotros tenemos que comprimir una cañería, lo hacemos, digamos, aunque eso eventualmente desde el punto de vista comercial pueda afectar al suministro. Claro. Nuestro foco en ese momento es, digamos, controlar la emergencia rápidamente. Para eso desplegamos un dispositivo de seguridad en donde se despacha una unidad de materiales peligrosos, una unidad HAZMAT. Nosotros en Concepción tenemos 3 unidades especializadas, la primera, la sexta y la 9ª compañía. Esas 3 compañías se distribuyen en el sector territorial y son acompañadas siempre por una unidad bomba del sector, porque necesitamos agua en materia de seguridad. Y ahí es importante también comentarle a las comunidades, sobre todo las que vienen en edificios, que siempre nosotros vamos a tener que conectarnos a la red seca del edificio, que es una cañería vertical, claro, que la recorre. ¿Eso está en todos los edificios? Debería estar en todos los edificios, sobre 7 pisos. Y lo importante es que hagan mantenimientos previos, porque si no está realizada la mantención de esa red, eventualmente vamos a tener fugas de agua en algunos pisos, etcétera. Y nosotros necesitamos movilizar agua para proteger a nuestro personal cuando está abordando la emergencia con gas inflamable, digamos. ¿Podemos comentar a la gente lo que trajimos hoy día aquí claro, en vivo y en directo para que más o menos vayan conociendo algunos artículos importantes que se van utilizando, ¿no? Una unidad de bomberos, cuando es llamada una fuga de gas, siempre trabajamos en pareja, son binomios, más un oficial de seguridad, más una línea de seguridad que una manguera que está en el exterior. ¿Ya? Y en algunos casos la hacemos ingresar. Entran 2 equipos a hacer mediciones, una con detectores que son de este tipo. Los detectores lo que hacen es identificar la presencia de un gas combustible en el ambiente sin decirnos cuánto es, sin mostrarnos la concentración. Y también lo que hace es, regulando su sensibilidad, ¿no es cierto?, nos indica dónde está el origen. A ver, ¿podemos hacer la prueba aquí o no? Sí, probablemente. Aquí lo vamos a encontrar. Veamos. Nada, pero la idea es que uno va regulando la sensibilidad del equipo y eventualmente si hubiese una fuga de gas, el equipo va a sonar. Y ahí yo vuelvo a regularla, ¿no es cierto?, su criterio de medición para ir acercándome lo máximo posible al punto de origen. Excelente. ¿Ya? ¿Todos los cuerpos de bomberos tienen este elemento? Todos los cuerpos bomberos que tienen unidades de materiales peligrosos deberían contar al menos con este elemento que es un detector, que es muy similar al que también ocupan las compañías de gas. Pero simultáneamente nosotros utilizamos multianalizadores de gases. Los multianalizadores de gases nos permiten caracterizar la atmósfera. Yo puedo conocer cuál es la concentración de oxígeno que hay en un ambiente, si es que hay presencia de monóxido de carbono, si es que también hay presencia de ácido sulfídrico, que es un gas que se produce por descomposición de materia orgánica, que es el típico gas de alcantarilla, que es el que tiene olor a huevo podrido. Y también, obviamente, los gases inflamables más comunes. ¿Ya? Entonces, con este equipo nosotros podemos tomar decisiones técnicas. Por ejemplo, hacer una evacuación preventiva, hacer una evacuación total de una estructura, dar una situación por controlada. Todos estos equipos están calibrados, ¿no es cierto?, por servicios técnicos autorizados. Los calibramos cada 6 meses y eso nos permite a nosotros tener la tranquilidad de
de que cuando evaluamos una atmósfera y queremos dar la situación como controlada o tomar decisiones, como te decía, realmente lo estamos haciendo con un apoyo técnico. Nosotros hicimos una inversión ahora, hicimos renovación de estos equipos, fue una inversión de 18 millones de pesos para renovar 6 equipos solamente de estos para las 3 unidades Hazmat. ¿Cómo se consiguen los fondos para esas renovaciones? Bueno, nosotros tenemos aportes del Ministerio del Interior, anuales, aportes de la Municipalidad de Concepción, que son bastante importantes, y también tenemos campañas activas de socios, a través de desvío, de las boletas del agua y otros tipos de campañas, ¿no es cierto?, que en algún momento a lo mejor podemos venir a promocionar. Pero en definitiva, nos apoyamos con recursos técnicos, con la capacitación de los bomberos y las bomberas, para poder otorgar la seguridad que la comunidad requiere. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo? Algunos símbolos importantes que deben de estar, me imagino yo, en ciertos lugares de evacuación, ¿o no? Mira, más que eso, esto lo trajimos simplemente para que la comunidad pueda empezar a identificar el etiquetado de los productos químicos que tienen en las casas. Mira qué bueno. Hoy en día tú abres el mueble de lavaplato y prácticamente puedes fabricar una bomba con toda la cantidad de químicos que tienes dentro de la estructura, digamos. Totalmente. Entonces es importante que los adultos responsables, que además de estar a cargo de la crianza de los niños, llevar un hogar, también lideren el tema emergencia y el tema seguridad, ¿ya? Todos esos elementos, tenemos elementos inflamables claramente. Este es el símbolo del sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas en el mundo, que está entrando a Chile fuertemente a nivel de etiquetas de envase. ¿Ya? Cada vez que identifiquen, por ejemplo, esta señal, estamos hablando de que es una sustancia inflamable, por lo tanto tiene que estar almacenada al aire libre idealmente, en un lugar fresco, sin incidencia directa del sol, y lejos de elementos portadores de llama o de fuentes de calor. Ya, por ejemplo, los típicos gases de cocinilla, que de repente los guardan en los closets, ¿no es cierto? Balones de gas, la parafina, por ejemplo, que se mantienen en bidones en los hogares, son sustancias inflamables y están identificadas como sustancias peligrosas y deben tener un tratamiento especial. Por ejemplo, esta que está acá es de sustancias corrosivas. ¿Ya? Y como muestra la imagen, las sustancias corrosivas pueden incidir sobre los metales, pero también sobre los tejidos de las personas. Claro. ¿Ya? Producen quemaduras cáusticas que son graves. Y nosotros ocupamos cotidianamente esto. La soda cáustica, muy utilizada para destapar cañerías, baños, ¿no es cierto? El hipoclorito de sodio para hacer limpieza, son sustancias corrosivas. Cuando, por ejemplo, se nos rompe el termómetro... Cuando se rompe el termómetro de mercurio, ahí estamos ante una sustancia tóxica. El mercurio es un líquido, pero sus vapores son tóxicos. Nosotros cuando chicos quizás muchos jugamos con mercurio, pero hoy en día hay mucha más conciencia respecto a esto. Nosotros atendemos ese tipo de emergencia, ya para hacer la recuperación y luego la disposición final segura de ese residuo, digamos. Pero en las casas también pueden tener un kit básico para poder aspirar mercurio. Es tan simple como tener... ¿Qué tendríamos que tener dentro de este kit? La mejor mascarilla que tengan, ojalá una KN95, pero siempre con protección respiratoria porque es un vapor, ¿no es cierto? Guantes, podrían ser perfectamente los guantes de látex de la cocina, ¿ya? Y una jeringa, la más grande que tengan, que encuentren, porque con ella vamos a aspirar el líquido de mercurio que está derramado, cuesta mucho, es muy escurridizo. Por lo tanto, la idea es que con una jeringa tú puedas aspirarlo y luego en una bolsa Ziploc, ¿no es cierto?, depositar eso y sellarlo. Excelente. La Municipalidad de Concepción tiene un convenio con una planta de tratamiento de residuos peligrosos que está en Copiolemu y se puede llamar a los números de seguridad ciudadana o seguridad pública para que ellos puedan ayudar o asistir en el residuo. Si asiste bombero, nosotros hacemos esa gestión directamente para que no queden esos residuos a nivel domiciliario. ¿Ya? Pero es importante que los adultos responsables también hagan gestión en materia de seguridad, digamos, el almacenamiento. Y lo que pasa es que gracias a este tipo de espacios se genera justamente esa educación que ellos deben de tener, instruirse al respecto. Así es. Que no esperemos que pase algo grave para realmente empezar como a prevenir o hacer algo al respecto. Oye, entonces, una caja plástica Huenco, de estas plásticas que son súper baratas, es un muy buen sistema de contención para guardar ahí todos tus elementos químicos. En caso de que haya un derrame, lo va a autocontener dentro de esa caja. Exacto. Nosotros, bueno, agradecidísimos de poder tener ya este segundo espacio junto a usted, Felipe, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Concepción.
De verdad es un placer que hayas podido, ¿cierto?, acompañarnos. Sabemos que la labor que realizan bomberos es 24/7. También agradecer enormemente a cada uno de los bomberos y todos los que forman parte de los distintos cuerpos de bomberos de Chile. Vamos a seguir entonces ampliando este espacio para la posibilidad de que la gente conozca y pueda prevenir tantos accidentes. Así que muchas gracias y que tengan un espectacular día. Muchas gracias igual, un excelente día para todos.